Sucede que Juan Pablo II habla mucho de algo que él llamaba antropología adecuada. ¿Qué es eso de antropología adecuada? Él decía, hombre, no es lo mismo como nosotros nos vemos, como nos percibimos, como el mundo dice que somos, ¿cierto? Por ejemplo, la ideología de género, todo esto. Hay una antropología que es pésima, pero hay una antropología correcta, la de la iglesia. Entonces nace desde, sí, la tradición de Santo Tomás y todo esto. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Exactamente eso. ¿Qué es el hombre? Como dice el Salmo. ¿Se acuerdan de ese Salmo que dice, cuando miro las estrellas y las contemplo, ¿qué es el hombre, Señor, para que te... ¿Salmo cuál? 8, muy bien, ¿cierto? ¿Qué es el hombre, Señor, para que te acuerdes de él? ¿Qué somos nosotros o quiénes somos nosotros? ¿Cierto? Primera pregunta importante. O sea, hay que entender quiénes somos nosotros para comprender el valor de esto de la teología del cuerpo. Entonces nosotros, pues, hemos dicho muchísimo que somos cuerpo, alma y espíritu, ¿cierto? Es clarísimo. Somos cuerpo, alma y espíritu. San Pablo en 1 Tesalonicenses 5:23 dice, ustedes lleven sin mancha su cuerpo, su alma y su espíritu. El catecismo dice que muchas veces se hace la distinción entre espíritu y alma, pero no es que sea necesaria. Es decir, así como en algunos casos se hace esa distinción, puede que no. O sea, puede que se hable de espíritu como se hable de alma indistintamente. Entonces nosotros en algunos momentos vamos a hacer esa distinción para explicar algunas cositas, en otras no. En otras vamos a decir cuerpo y alma, no pasa nada. ¿Cierto? Lo importante es esto. A ver, les pregunto, ¿quiénes tienen cuerpo aquí? Levanten la mano los que tienen cuerpo. Muy bien. Muy bien. Ustedes los que ya habían hecho el taller, graves por levantar la mano otra vez. ¿Por qué? Muy bien, somos cuerpo, exactamente. Nosotros no teníamos un cuerpo, si yo tuviera algo y lo presto, ¿cierto? Te puedo prestar esto, no. Pero en cambio, somos cuerpo, eso es importante. Yo no soy un alma que maneja un cuerpo ahí como en un carro, ¿cierto? Nosotros somos al mismo tiempo esa unidad sustancial de cuerpo, alma y espíritu. Eso es importantísimo. Porque es que nosotros creemos que el cuerpo es una cosa ahí que estamos como manejando provisoriamente. No, cuando nos morimos y nos separamos del cuerpo, eso no significa que entonces el cuerpo era hasta ahí. Acuérdense que nosotros decimos en nuestro credo, creo en la resurrección de la carne. O sea, el cuerpo vuelve a nosotros, o sea, el cuerpo hace parte de nosotros. ¿Por qué creen que nosotros veneramos las reliquias? Eso tiene un valor tremendo. El cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cuerpo representa, o sea, muestra nuestra realidad. Entonces, listo, hemos hablado mucho del alma, pero muy poco se habla del cuerpo correctamente. Porque en la iglesia incluso y en el mundo han existido corrientes que han caído en extremos peligrosos, ¿cierto? Entonces muchos han sido influenciados, en un extremo están por ejemplo los maniqueos, o los gnósticos, que repudiaban completamente el cuerpo. Mani era un tipo que decía que en cierta forma habían como dos dioses, entonces Dios creó, Dios bueno creó como lo espiritual, todas las realidades espirituales, y luego el Dios malo, como una especie del demonio, creó lo material. Entonces todo lo material es malo, todo lo espiritual es bueno, ¿cierto? San Agustín antes de convertirse era maniqueo, ¿cierto? El gnosticismo, una cosa toda loca también, que más o menos dice que la salvación viene por el conocimiento, que el cuerpo es una cosa antes innecesaria y la salvación nos viene como por unos iones que nos llegan y más por palabras y conocimientos. Eso está mal también. Entonces había una corriente que en cierta forma repudiaba completamente el cuerpo. Incluso uno podría decir que en Platón había un poquito de eso. Y había una corriente, por ejemplo, San Agustín, que estaba influenciado por la filosofía de Platón, tenía un poquito esa idea como de que el cuerpo es cárcel del alma, entonces ver el cuerpo como algo malo también es medio peligroso, ¿cierto? Santo Tomás recoge a Aristóteles, y Aristóteles tenía algo que se llamaba hilemorfismo, no nos vamos a meter mucho en eso, pero la idea central de él es precisamente eso, pues que Dios todo lo creó, o sea, está el Génesis, y por tanto todo lo que Dios creó es bueno, porque el diablo no puede crear, ¿cierto? Entonces, como el diablo no tiene capacidad de crear, si Dios creó el cuerpo es bueno. Una cosa es que esté enfermo, dañado por el pecado, pero otra cosa es que sea malo. El cuerpo no es malo. La otra corriente es ya el materialismo o el hedonismo, el culto al placer, el culto al material, el culto al cuerpo. En la iglesia han caído en esos dos, ¿cierto? Por ejemplo, hay personas que se confesaban, sobre todo eso pasaba mucho antes, se confesaban por sentir placer. Y propiamente confesarse por sentir placer no es pecado, ¿cierto? Lo hemos dicho, sentir placer no es malo, depende, ¿cierto? Si está ordenado en la voluntad de Dios, en lo que Dios quiere, perfecto, ¿cierto? Entonces habían de todos modos como esos escrúpulos, esos extremos, y por eso la teología del cuerpo llega y traza esa línea perfecta y dice, no, las cosas son así. El cuerpo es, dice Juan Pablo II, un sacramento. Anoten eso, es lo más importante. El cuerpo es un sacramento. Dice el catecismo, el numeral 704. Dios trazó su propia forma en nuestra carne, en nuestro cuerpo.
de manera que lo visible pudiera llevar la forma divina. Eso es buenísimo. Dios trazó su propia forma en nuestro cuerpo de manera que lo visible pudiera llevar esa forma divina. ¿Qué significa eso? Yo puedo ver tu alma. Pudiera llevar la forma divina. Yo puedo ver tu alma, ¿cierto que no? ¿Cierto? ¿Qué es lo visible que hay en ti? Pues tu cuerpo. Tu cuerpo es la expresión visible tuya, ¿cierto? Tu cuerpo es lo que yo puedo ver. Lo que decía, por ejemplo, la primera lectura de ayer, creo que era. Jesucristo es imagen visible de un Dios invisible. Jesucristo es un sacramento. Él le puso un rostro a Dios Padre. O sea, Él nos mostró a Dios Padre. Nosotros tenemos también eso, en cierta forma, en que Dios trazó su propia forma. O sea, la imagen de Dios Él la trazó sobre nosotros. Nosotros mostramos a Dios. ¿Vas a decir algo? No, bueno. Entonces esto es importante, porque entonces nosotros somos como, a mí me gusta colocar el ejemplo de las ventanas de las iglesias. Las ventanas de las iglesias tienen una forma particular. Estos vitrales, por ejemplo, el vitral de un santo, tiene unas formas, están moldeadas con colores, con no sé qué. ¿Ustedes han visto esas ventanas de noche? ¿Cómo se ven? Son horribles. ¿No las han visto? De noche, son muy feas. Uno no entiende nada. Usted ve las ventanas de las iglesias de noche, o sea, sin que les pegue luz, se ven muy feas. Les pega la luz y ¿cómo se ven? Es una cosa impresionante, ¿cierto? Hay gente que se ha convertido viendo una ventana de una iglesia. Hay un tipo, Paul Claudel, un poeta católico muy bueno, que él cuenta su historia que en una ventana de la catedral de Notre Dame, él se la quedó mirando y ahí como que lo sobrecogió Dios y ahí empezó a creer. Era ateo. Y ahí empezó a creer. Eso es muy hermoso. O sea, una ventana que lo traspasó. Entonces es muy bonito porque es que es esa luz de Dios que traspasa esa ventana que tiene una forma particular que su artista, el que la hizo, le dio. Y entonces esa luz traspasa y muestra una belleza de una obra de arte. Entonces nuestros cuerpos son como esa ventana, tienen la forma de Dios, pero muestran a Dios en la medida en la que más le pase la luz. ¿Me hago entender? Lo que decíamos de ahorita de la desnudez original. Ellos les pasaba la luz perfecta, ellos eran unas ventanas enormes, entonces mostraban la gloria de Dios completamente. Nosotros tenemos la forma aún, porque no la perdemos. El pecado no nos quita la imagen de Dios, nos quita la semejanza. Eso es tremendo. Nosotros cuando pecamos dañamos en cierta forma nuestra naturaleza, eso lo dice Santo Tomás, casi que renunciamos a nuestra naturaleza, pero lo que hacemos es renunciar de nuestra semejanza con Dios. O sea, ya empezamos menos a parecernos a Dios, pero la imagen en final igual nunca se pierde. Por eso, por ejemplo, cuando Caín mató a Abel, ¿ustedes han visto lo que pasa después? Que Dios lo castiga. ¿Y saben qué pasa? ¿Se acuerdan de eso? Que Dios le dejó una señal, un signo, para que no lo mataran. Yo cuando veo eso, yo digo, ¿qué señal más que el hombre es imagen de Dios? Y la gente veía ahí a alguien que fue y que sigue siendo imagen de Dios. Y por tanto no pierde su dignidad y no se le puede matar. Aun cuando haya cometido un pecado tan terrible como fratricidio, mató a su hermano. ¿Sí me hago entender? O sea, igual conservamos la imagen de Dios. Usted va, por ejemplo, a un apostolado de Jesús pobre, una persona que ha sido muy atacada por la vida, porque le ha tocado, hombre, el pecado lo ha atacado muchísimo, que uno dice, pobrecito, tiene la cara toda desfiguradita, lo que sea. Usted lo mira a los ojos y todavía puede ver perfectamente el amor de Dios ahí. Incluso Jesús se te aparece muchas veces ahí. ¿Cierto? Eso es tremendo. O sea, tú puedes ver una ventana de Dios ahí tremenda. A mí me pasó, resumencito, por ejemplo, en mi testimonio personal, me pasó eso, yo no creía en Dios. Cuando yo era joven, hasta los 18, todavía soy joven, hasta los 18 más o menos, las entradas ya no, pero cuando tenía hasta más o menos 17 años, mis papás, a mí me llevaban muchos retiros de la comunidad, obligado, yo nunca me sentaba atrás y era el grosero, rebelde, horrible, la cosa más tenaz. Y me llevaban como a 8 retiros de conversión, y yo no copiaba, una cosa horrible. Y una vez mis papás como que medio me manipularon y me mandaron a una misión. O sea, las misiones que hacemos pues de ir a tocar a las puertas de las casas de las personas y hablarles de Dios. A mí eso me pareció rarísimo. Yo, estos son testigos de Jehová católico, ¿esto qué es? Me parecía muy raro, pero yo, bueno, vamos, porque me habían convencido. Fue por ahí en un pueblito y empezaba a tocar. Yo les dije a los misioneros que iban conmigo, yo les dije, mire, ustedes me conocen, ustedes saben que yo no camino mucho a esto, yo más bien no creo mucho en Dios, pero bueno, yo voy con ustedes. Y en esas tocamos la puerta de una casa de una señora. Bueno, la señora nos pidió que entráramos, empezó a hablarnos, nos dijo que su hijo tenía síndrome Down, él era más o menos de mi edad.
tenía como 16, 17 años. Y entonces pues nos empezó a contar que ella quería llevarlo mucho a la iglesia, pero que los amigos le habían dicho que en la iglesia abusaban de las personas, le hacían daño a las personas, no sé qué, y él por su discapacidad mental, en verdad, o sea, honestamente le daba miedo entrar a una iglesia. Cosa muy sencilla. Entonces la señora dice, yo no puedo llevarlo a misa los domingos y yo soy madre soltera, lo tengo él nomás, ¿con quién lo dejo? Y sufría, ¿no? Llorando. Y yo, tremendo. Y la señora llega y dice, yo quiero que tú hables con él. Y me dijo a mí, yo no te puedo creer. Entonces, bueno, yo entré, pues me senté a hablar con él. Y pues hablando con él, no sé qué, yo fui súper honesto. De entrada le dije, mira, la verdad yo no creo en Dios. Le dije así. Y lo tremendo de eso es que en ese momento el hombre se conmueve, o sea, más bien se indignó, le dio como rabia eso, le dolió. ¿Cómo así que tú no crees en Dios? Y en ese momento empezó a hacer él como un esfuerzo de argumentarme porque Dios sí existe. La cosa más hermosa del mundo, porque yo no le entendí nada, ni me acuerdo qué dijo, pero yo sí me acuerdo que en ese momento le vi los ojos ahí y yo vi a Dios en ese lugar, yo vi el rostro de Dios ahí mismo. Entonces, para mí eso, yo en ese momento pues me tiré al piso a llorar, no sé qué, le di un abrazo y el hombre como, ¿por qué estás abrazándome? No sé, un chiste. Pero entonces, lo bonito de eso es que todo el montón de argumentos que a mí me habían dado en retiros y no sé qué, y yo todo así como seco y escéptico y soberbio y todo, una ventana del cielo así, los ojos de una persona, o sea, esa imagen de Dios me habló y me mostró a Dios. Y ahí llamé a mis papás y ya inicié todo esto. Pero entonces miren cómo muchas veces nosotros somos imagen de Dios. Habían santos que caminando, la gente los veía y se ponía a llorar ahí porque eran tanta la gracia que tenían de Dios que pues era, ¿cierto? Entonces nosotros estamos llamados a hacer eso como especie, como ventanas, pero es en la medida también en la que crezcamos en la gracia, estamos llamados a vivir, pero también a ver en los demás ese sacramento. ¿Qué significa la palabra sacramento? Misterio, esa palabra es importante, guárdala. ¿Qué otra? Signo, buenísima. Desarróllame eso, ¿qué significa signo? O sea, sácale más. Golazo ya, eso fue. Muy bien, 5 ahí para Julián. Signo visible, ojo pues, miren qué interesante, signo visible de una realidad invisible. O sea, sacramentos, nosotros tenemos idea de que cuando nos dicen sacramentos son los 7 sacramentos de la iglesia. Pues no solamente, porque sacramento significa eso. Entonces Juan Pablo II dice, es que el cuerpo es un sacramento. ¿Por qué? Porque tú eres un signo visible, tú eres una expresión visible de una realidad sagrada invisible, o sea, de Dios. Tú muestras visiblemente a Dios a los demás. Eso es tremendo. Y ahí está, San Juan Pablo II en Teología del Cuerpo dice eso. Es que en este mundo donde ya nadie puede ver, tú puedes mostrarlo. Tú puedes ser ese signo de Dios. Eso es un sacramento. Tú estás llamado y tú tienes la forma divina. Tienes la forma de Dios. Y aquí hay 2 palabras importantísimas que quiero que se las aprendan. Materia y forma. ¿Han escuchado eso? ¿Cierto? ¿La has escuchado? Si se han relacionado un poquito con Santo Tomás, sobre todo, tienen mucha idea, porque Santo Tomás hablaba mucho de esto, ¿cierto? Que nosotros somos materia y forma, ¿cierto? Entonces la materia obviamente es que lo material, el cuerpo, y la forma viene siendo el alma, ¿cierto? Eso es importantísimo, porque entonces cuando decimos forma, el alma, lo que forma nuestra materia es lo espiritual. Entonces en la medida en la que tu alma sea de Dios, o sea, esté llena de la gracia de Dios, la forma de tu cuerpo, ¿qué expresión tendrá? Pues la de Dios. ¿Me hago entender? O sea, el alma forma la materia. Eso es importantísimo. Entonces aquí vamos a hablar mucho de eso, de materia y forma. Entonces miren cómo dice el catecismo. Dios trazó sobre el cuerpo su propia forma. ¿Qué significa eso? Que nosotros, nuestra alma, tiene la forma particular de Dios. Nuestra materia expresa la forma de Dios. Entonces esa ventana está formada exactamente como Dios. Es una belleza. Muy bien, eso es. Eso significa sacramentalidad del cuerpo. Y eso va a ser muy importante durante todo esto, porque es que esto cambia toda la película. O sea, ya en la práctica, ¿qué significa esto? Significa que cuando tú ves a una persona, hay 2 formas, ¿cierto? Hay dos cosas. O tú dices, no la voy a ver, una tentación, me va a llevar al infierno, no sé qué. Que en cierta forma es necesaria la vida ascética, el decirse que no, el no voy a ver, eso es importante. Pero también es necesaria la vida mística, en la que tú ves a una persona también de una forma distinta, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, más adelante vamos a hablar de, y aquí ya lo estamos diciendo, si el cuerpo es sagrado, piensen en esto. Cuando están maltratando la Eucaristía, por ejemplo, cuando un sacerdote trata con displicencia la Eucaristía, ¿qué siente usted en su corazón? Dolor, exactamente, dolor, ¿cierto?
¿Por qué? Porque es que esto es lo más sagrado que existe, es Dios mismo. ¿Por qué lo tratan de esta forma algo tan digno? ¿Por qué lo tan digno lo tratan de forma tan indigna? Cuando usted ve, por ejemplo, especialmente los hombres que tenemos más tentaciones con la vista, cuando usted ve una mujer que está mal vestida o lo que sea, ¿qué es lo que debería sentir en verdad? Si usted comprende que el cuerpo es un sacramento, más que esa tentación y no sé qué, usted lo que debe sentir es dolor. Dolorcito en el cuerpo porque usted está diciendo, es que esto tan indigno, este sacramento, mire cómo se está tratando. ¿Me hago entender? Y eso nos cambia completamente la película porque es que ya entonces ya no vemos de una forma distinta. Ya vemos, perdón, de una forma distinta. Ya no vemos como veíamos antes con la concupiscencia, la mirada de daño, no sé qué, sino que ahí ya estamos aprendiendo a ver, como lo que decíamos ahorita con la desnudez original, con una mirada pura interior. Estamos viendo, estamos contemplando la gloria de Dios en esa persona y no que estamos viendo con esa mirada de utilizar, de lujuria y eso. Juan Pablo II dice que el corazón de cada persona es un terreno de batalla entre el amor y la lujuria. En la medida en la que nosotros crecemos en la gracia, vamos a contemplar. Es precisamente eso sagrado que si está siendo bien cuidado, pues lo vamos a admirar, ¿cierto? Y es bueno admirar la belleza en una persona, si es, por ejemplo, un sacramento bien cuidado. Y si no, pues debe de dar por lo menos dolor. ¿Me hago entender? ¿O alguien está perdido? ¿Tú vas a decir algo? Que me lo repitiera, por favor. Ajá, ¿qué parte? Cuando empezó. El corazón de cada persona es un terreno de batalla. Entre el amor y la lujuria. Ujú. Listo. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.